¿De qué manera surge una nación en medio del rechazo absoluto, los conflictos bélicos y las tragedias humanas más devastadoras? ¿Cómo logra un territorio transformarse en emblema de salvación para ciertos grupos y de devastación para otros? ¿Qué fuerzas históricas, políticas y sociales convergen para crear uno de los países más controvertidos del mundo moderno? La fundación del Estado de Israel trasciende un simple acontecimiento político, representa una narrativa saturada de sufrimiento, esperanza y confrontación que ha marcado el destino de millones de personas. En menos de 100 años, una aspiración milenaria arraigada en textos sagrados y memorias colectivas se materializó en una realidad geopolítica que transformó definitivamente el destino del Medio Oriente y las relaciones internacionales globales. Sin embargo, este nacimiento estatal no resultó ser pacífico ni contó con consenso universal entre las potencias mundiales o las poblaciones locales. Fue producto de una tormenta perfecta de ambiciones colonialistas europeas, compromisos diplomáticos contradictorios, persecuciones genocidas sistemáticas y enfrentamientos profundos de identidades nacionales, religiosas y culturales. Comprender los orígenes complejos de Israel no solamente nos facilita entender la situación actual de la región más conflictiva del planeta, sino también confrontar uno de los dilemas morales, históricos y geopolíticos más intrincados del mundo contemporáneo. Para determinados sectores de la población mundial, Israel representa la narrativa épica del regreso a una tierra sagrada, prometida por la divinidad, el cumplimiento de profecías bíblicas y la materialización de un sueño nacional que sobrevivió 2 milenios de diáspora. Para otros sectores, constituye el inicio de un despojo histórico monumental, una injusticia colonial que desplazó a una población nativa y alteró irreversiblemente la demografía de una región ancestral. Esta es la crónica compleja y multifacética de cómo nació el Estado de Israel. Una historia que no puede contarse desde una sola perspectiva, sin perder su riqueza y complejidad inherente. Si esta historia te está pareciendo fascinante y quieres entender realmente cómo se formó uno de los conflictos más duraderos de la historia moderna, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este que te ayuda a entender el mundo actual desde múltiples perspectivas históricas. Al finalizar el siglo XIX, Europa experimentaba un despertar nacionalista sin precedentes que recorría todo el continente como una fuerza transformadora. Los imperios multiétnicos comenzaban a resquebrajarse bajo la presión de movimientos que exigían autodeterminación nacional. Mientras numerosos pueblos europeos exigían su espacio legítimo en el mapa mundial y luchaban por crear estados-nación homogéneos, los judíos europeos vivían una contradicción profunda y dolorosa que definiría su destino colectivo. Formaban parte integral de esas sociedades donde habían residido durante siglos, contribuyendo significativamente a la vida económica, cultural e intelectual, pero jamás fueron completamente aceptados como ciudadanos plenos, con derechos iguales e incondicionales. En Europa Oriental, particularmente en el Imperio Ruso, los pogromos, brutales agresiones antisemitas organizadas o toleradas por las autoridades, se volvieron sistemáticos y recurrentes, especialmente después del asesinato del zar Alejandro II en 1881. Estas masacres populares, que incluían saqueos, violaciones y asesinatos masivos, obligaron a cientos de miles de judíos a huir de sus hogares ancestrales en busca de refugio. En Europa Occidental, donde la emancipación judía había avanzado más, el antisemitismo adoptó modalidades aparentemente más civilizadas, pero igualmente perniciosas, como la exclusión institucional sistemática, la marginación mediática deliberada
y la creación de estereotipos que preparaban el terreno para futuras persecuciones. El caso Dreyfus en Francia, donde un oficial judío fue falsamente acusado de traición en un proceso plagado de antisemitismo, demostró que incluso en las sociedades más liberales de Europa, los judíos seguían siendo vulnerables a la discriminación y la injusticia. Este ambiente de hostilidad creciente y exclusión sistemática creó las condiciones perfectas para el surgimiento de nuevas ideologías que prometían soluciones radicales a lo que se conocía como la cuestión judía. En este panorama turbulento y amenazante emergió el sionismo, un movimiento político y cultural que planteaba una propuesta revolucionaria para su época: que el pueblo judío no constituía únicamente una religión o una comunidad cultural dispersa, sino una verdadera nación con derecho a la autodeterminación territorial. Su fundador intelectual, Theodor Herzl, periodista y escritor austrohúngaro que había sido testigo directo de los horrores del antisemitismo europeo, materializó esa visión transformadora en su obra fundamental Der Judenstaat, el Estado judío, publicada en 1896. Este libro, que se convertiría en el manifiesto fundacional del movimiento sionista, argumentaba que la asimilación había fracasado como estrategia para resolver el problema judío y que solo la creación de un Estado propio podría garantizar la supervivencia y dignidad del pueblo judío. Al año posterior de esta publicación seminal, Herzl organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se estableció oficialmente el objetivo ambicioso de fundar un hogar nacional judío en Palestina, la tierra bíblica de Israel. Para muchos judíos asimilados de Europa Occidental, esta propuesta era una idea radical que amenazaba su estatus social y su integración en las sociedades europeas. Temían que el sionismo pudiera ser interpretado como una confirmación de las acusaciones antisemitas sobre la doble lealtad judía. Para otros, especialmente aquellos que sufrían persecución directa en Europa Oriental, el sionismo representaba la única esperanza realista frente a siglos de persecución sistemática y la promesa de una existencia digna en una tierra propia. Durante siglos enteros, Palestina había constituido una parte integral del extenso Imperio Otomano, administrada como varias provincias sanjaks dentro del sistema imperial otomano. Al concluir el siglo XIX, la región era predominantemente árabe y musulmana, con comunidades cristianas bien establecidas desde los primeros siglos del cristianismo y una reducida pero antigua minoría judía, principalmente sefardí, que residía allí desde generaciones anteriores, especialmente en las ciudades santas de Jerusalén, Hebrón, Tiberíades y Safed. Esta población judía preexistente, conocida como el Yishuv antiguo, había mantenido una presencia continua en la Tierra Santa durante casi 2 milenios, sobreviviendo a conquistas, persecuciones y cambios de gobierno. Su existencia desmiente la narrativa simplista de que Palestina era una tierra completamente árabe antes del sionismo, pero también es importante reconocer que constituían una pequeña minoría en una región mayoritariamente árabe. La coexistencia entre las diferentes comunidades religiosas y étnicas, aunque no libre de tensiones ocasionales y discriminaciones del sistema de Millet otomano, era relativamente estable bajo un sistema imperial que garantizaba cierta autonomía religiosa y cultural a las distintas comunidades establecidas. Los árabes palestinos, tanto musulmanes como cristianos, habían desarrollado una identidad local distintiva, aunque su conciencia nacional, específicamente palestina, aún estaba en proceso de formación, influenciada por el despertar nacionalista árabe más amplio. Con la expansión organizada del movimiento sionista a nivel internacional, iniciaron las primeras oleadas migratorias judías hacia Palestina, conocidas históricamente como las Aliot.
ascensiones. La primera Aliyá, que transcurrió entre 1882 y 1903, trajo decenas de miles de judíos procedentes principalmente del Imperio ruso, motivados tanto por los violentos pogromos que asolaban sus comunidades como por las promesas utópicas de una existencia mejor en la tierra ancestral. Estos primeros pioneros sionistas, imbuidos de ideologías socialistas y nacionalistas, no solo buscaban refugio, sino también transformar radicalmente su identidad colectiva. Querían dejar de ser el pueblo del libro para convertirse en el pueblo de la tierra, abandonar los oficios tradicionales de comercio y artesanía para abrazar la agricultura y la labor física. Adquirieron tierras frecuentemente a grandes terratenientes árabes ausentes, especialmente aquellos que residían en Beirut, Damasco o Estambul, y establecieron asentamientos agrícolas organizados según principios cooperativos innovadores. Aunque estas adquisiciones territoriales fueron realizadas a través de transacciones comerciales legales, según las leyes otomanas vigentes, generaron resentimiento creciente entre campesinos árabes que habían trabajado esas tierras durante generaciones como arrendatarios o aparceros y que súbitamente se encontraron desalojados. Los nuevos propietarios judíos, influenciados por ideologías socialistas que exaltaban el trabajo judío, preferían emplear mano de obra judía en lugar de mantener a los trabajadores árabes existentes. Esta política, conocida como Avodah Ibrit, trabajo hebreo, aunque comprensible desde la perspectiva de construcción nacional judía, creó desempleo y resentimiento en las comunidades árabes locales. Así, gradualmente, se fue cultivando una tensión silenciosa pero persistente en una tierra que pronto se convertiría en el epicentro de un conflicto global devastador que perduraría por más de un siglo. La segunda Aliyá, 1904-1914, trajo una nueva generación de inmigrantes judíos más politizados y organizados, incluyendo futuros líderes como David Ben-Gurión y Yitzhak Ben-Zvi. Estos pioneros establecieron las primeras instituciones protoestatales, incluyendo partidos políticos, sindicatos, periódicos en hebreo y fuerzas de autodefensa. También fundaron las primeras ciudades completamente judías, como Tel Aviv, en 1909, que se estableció como un suburbio de la antigua Jaffa árabe. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, que estaba redefiniendo el mapa del Medio Oriente, el Imperio Británico emitió un documento aparentemente menor que transformaría el destino de Palestina para siempre: la famosa Declaración Balfour. En una carta dirigida al prominente líder sionista Lord Rothschild, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour expresó formalmente el respaldo de su gobierno al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta frase, deliberadamente ambigua, resultado de intensas negociaciones diplomáticas y presiones de diversos grupos de interés, no mencionaba específicamente la creación de un Estado judío ni garantizaba derechos políticos explícitos a los árabes que ya habitaban allí desde siglos. La declaración también incluía la cláusula aparentemente protectora de que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, pero esta salvaguarda resultaría ser inadecuada para prevenir el conflicto futuro. Las motivaciones británicas para emitir esta declaración eran complejas y multifacéticas. Incluían consideraciones estratégicas sobre el control de rutas hacia la India, el deseo de ganarse el apoyo de las comunidades judías influyentes en Estados Unidos y Rusia para el esfuerzo bélico, y cálculos sobre el futuro balance de poder en el Medio Oriente post-otomano.
también reflejaba genuina simpatía hacia los sufrimientos judíos y la influencia del cristianismo evangélico británico, que veía el retorno judío a la Tierra Santa como cumplimiento de profecías bíblicas. Tras el colapso final del Imperio Otomano al terminar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, la predecesora de las Naciones Unidas, concedió formalmente a Reino Unido el mandato sobre Palestina en 1922, incorporando explícitamente los términos de la Declaración Balfour en el documento del mandato. En teoría, los británicos debían preparar la región para la autodeterminación de sus pueblos originarios, según los principios wilsonianos que habían emergido de la guerra. En la práctica, se transformaron en árbitros involuntarios de un conflicto en gestación que los superaba completamente. Cumpliendo con sus compromisos hacia la Declaración Balfour, facilitaron la inmigración judía sistemática. Establecieron cuotas anuales de inmigración y permitieron la compra de tierras por parte de organizaciones sionistas. Simultáneamente, intentaron tranquilizar a la población árabe, cada vez más preocupada y movilizada por el crecimiento visible del proyecto sionista organizado. Las promesas aparentemente contradictorias hechas a judíos y árabes durante la guerra, sumadas al interés colonial evidente de mantener el control sobre una región estratégicamente vital, sembraron una profunda desconfianza hacia la administración británica entre ambas comunidades. Los árabes palestinos comenzaron a desarrollar su propia conciencia nacional específica, distinta del nacionalismo árabe más amplio, en respuesta directa al desafío sionista. Durante las décadas turbulentas de 1920 y 1930, la inmigración judía a Palestina se incrementó de manera exponencial y significativa, especialmente con la llegada de refugiados de Europa Oriental que huían de la persecución y posteriormente de la Alemania nazi, donde las leyes raciales de Nuremberg habían convertido la vida judía en un infierno sistemático. La tercera Aliyá, 1919-1923, trajo pioneros socialistas que establecieron los primeros kibutzim ideológicos, mientras que la cuarta Aliyá, 1924-1929, incluyó una clase media urbana que desarrolló la economía comercial e industrial. El proyecto sionista comenzó a materializar una forma concreta y cada vez más visible en el paisaje palestino. Se fundaron nuevas ciudades completamente judías, como Haifa moderna y los barrios judíos de Jerusalén. Se establecieron kibutzim colectivos y moshavim cooperativos que aplicaban técnicas agrícolas modernas, y se crearon estructuras políticas, educativas y culturales que anticipaban un futuro Estado independiente. La Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en 1925, se convirtió en un símbolo del renacimiento cultural judío. Para numerosos árabes palestinos, estos desarrollos representaban una amenaza existencial directa a su propia aspiración nacional y su continuidad demográfica en la tierra. Observaban con creciente alarma cómo su paisaje familiar era transformado sin su consentimiento ni participación significativa en las decisiones que afectaban su futuro. Las diferencias culturales, lingüísticas y económicas entre las dos comunidades se profundizaron, creando sociedades paralelas que raramente interactuaban excepto en situaciones de conflicto. Las tensiones acumuladas se materializaron en episodios de violencia sistemática que marcarían el resto del período del mandato. En 1920, disturbios en Jerusalén durante la festividad musulmana de Nebi Musa resultaron en muertes de ambos lados. En 1921, enfrentamientos en Jaffa entre judíos y árabes dejaron decenas de muertos. En 1929, una disputa aparentemente religiosa sobre los derechos de oración en el Muro de los Lamentos en Jerusalén desató una ola de violencia que se extendió por todo el país.
Los disturbios de 1929 fueron particularmente traumáticos porque demostraron que el conflicto había adquirido dimensiones que trascendían las disputas territoriales o económicas para incluir elementos religiosos y emocionales profundos. Las masacres en Hebrón, donde una antigua comunidad judía que había convivido pacíficamente con sus vecinos árabes durante siglos, fue atacada brutalmente, y las represalias judías subsiguientes conmocionaron a ambas comunidades y destruyeron gran parte de la confianza mutua que aún existía. La respuesta británica a estos episodios de violencia fue típicamente contradictoria y ultimately contraproducente. Por un lado, establecieron comisiones de investigación que invariablemente recomendaban restricciones a la inmigración judía para calmar los ánimos árabes. Por otro lado, las presiones sionistas en Londres y la simpatía genuina hacia los refugiados judíos que huían de Europa llevaron a la revocación o flexibilización de estas restricciones. En 1936, la frustración árabe-palestina finalmente se cristalizó en lo que se conoce como la Gran Revuelta Árabe, un levantamiento masivo y coordinado contra el dominio británico y la inmigración judía continua. Lo que comenzó como una huelga general se transformó en una insurrección armada de 3 años que involucró a toda la sociedad palestina. Los rebeldes árabes atacaron instalaciones británicas, asentamientos judíos e infraestructura económica, mientras establecían zonas liberadas en las montañas rurales. La respuesta británica fue contundente y brutalmente eficaz. Trajeron refuerzos militares masivos, incluyendo tropas de otras partes del imperio, e implementaron medidas de represión colectiva que incluían toques de queda, demoliciones de casas, detenciones masivas y ejecuciones sumarias. También utilizaron una estrategia de divide y vencerás, armando a milicias judías para que ayudaran en la represión de la revuelta árabe, lo que proporcionó a la comunidad judía experiencia militar valiosa que sería crucial en conflictos futuros. Al finalizar la revuelta en 1939, las autoridades británicas habían logrado reprimir militarmente a los insurgentes y desmantelar gran parte de la élite política árabe palestina establecida. Cientos de líderes fueron arrestados, exiliados o asesinados, dejando a la sociedad palestina descabezada precisamente en el momento en que más necesitaba liderazgo unificado. Simultáneamente, para apaciguar a los árabes y ganar su apoyo en la guerra mundial que se avecinaba, los británicos promulgaron el Libro Blanco de 1939, que limitaba severamente la inmigración judía y las ventas de tierras a judíos. Esta restricción llegó en el peor momento posible para los judíos europeos, justo cuando la persecución nazi se intensificaba y millones necesitaban desesperadamente un refugio. El conflicto ya no era solamente entre comunidades locales por el control territorial, sino también contra el poder imperial que no lograba ni pretendía reconciliarlas definitivamente, creando un vacío de legitimidad que sería llenado por fuerzas más radicales de ambos lados. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después absolutamente irreversible en la historia del pueblo judío mundial y en la percepción internacional del conflicto palestino. Bajo el régimen nazi y sus colaboradores en la Europa ocupada, aproximadamente 6 millones de judíos fueron exterminados sistemáticamente en el genocidio más organizado y eficiente de la historia humana. El Holocausto no solo constituyó una tragedia humana sin precedentes que eliminó 1/3 de la población judía mundial, sino también un poderoso catalizador político internacional que transformó radicalmente la percepción mundial sobre la necesidad de un refugio judío. Los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor
y otros se convirtieron en símbolos universales del mal absoluto y en argumentos irrefutables para la causa sionista. Ante semejante horror sistemático e indescriptible que había sido facilitado por siglos de antisemitismo europeo, la propuesta sionista de crear un Estado judío ganó un nuevo impulso internacional decisivo y una legitimidad moral que trascendía las consideraciones geopolíticas tradicionales. Ya no era simplemente un ideal nacionalista más entre los muchos que habían surgido en Europa durante el siglo XIX, sino una necesidad humanitaria urgente e innegable que resonaba con la conciencia mundial traumatizada por las revelaciones sobre la solución final nazi. Las fotografías de los campos de exterminio liberados, los testimonios de los sobrevivientes y la magnitud incomprensible del genocidio crearon un consenso internacional sobre la necesidad de que los judíos tuvieran un refugio seguro donde tales horrores no pudieran repetirse. Miles de sobrevivientes del Holocausto, conocidos como Sheerit Hapleta, el remanente superviviente, intentaron emigrar a Palestina como su destino preferido, pero las restricciones del Libro Blanco británico seguían vigentes y eran aplicadas con rigor incluso después del final de la guerra. Muchos sobrevivientes, después de haber perdido a sus familias enteras y comunidades centenarias, encontraron que las mismas potencias que habían prometido nunca permitir otra catástrofe como el Holocausto, les negaban refugio en la única tierra que consideraban verdaderamente segura. Esta contradicción moral insostenible llevó a una campaña masiva de inmigración ilegal conocida como Aliyah Bet, organizada por organizaciones sionistas con el apoyo clandestino de la Haganah. Decenas de barcos destartalados, muchos de ellos completamente inadecuados para travesías marítimas, transportaron a miles de refugiados judíos hacia las costas palestinas en condiciones terribles que recordaban los viajes de esclavos del pasado. La mayoría de estos barcos eran interceptados por la Royal Navy británica y sus pasajeros eran internados en campos de detención en Chipre o incluso devueltos a la Europa devastada. El caso más famoso fue el del barco Exodus 1947, cuyos 4.500 pasajeros, la mayoría sobrevivientes del Holocausto, fueron devueltos por la fuerza a Alemania en una operación que generó titulares mundiales y una condena internacional masiva hacia la política británica. La presión internacional aumentó exponencialmente cuando la opinión pública mundial comenzó a entender la cruel ironía de que los sobrevivientes del genocidio nazi estaban siendo enviados de vuelta a la tierra donde había ocurrido su trauma. La comunidad judía de Palestina, el Yishuv, que ahora contaba con más de 600.000 personas y había desarrollado instituciones protoestatales sofisticadas, comenzó a desafiar abiertamente al mandato británico establecido con una determinación nacida de la desesperación y la indignación moral. Grupos armados judíos, que anteriormente habían cooperado con los británicos contra los nazis, ahora dirigieron sus armas contra la administración mandataria. La Haganah, la organización militar principal del Yishuv, lanzó operaciones para destruir la infraestructura utilizada para interceptar la inmigración ilegal. Grupos más radicales como el Irgun, liderado por el futuro primer ministro Menachem Begin, y Lehi, el grupo Stern, realizaron ataques espectaculares contra instalaciones británicas estratégicas, incluyendo el bombardeo del Hotel Rey David en Jerusalén, sede del gobierno mandatario. El mensaje transmitido por estas acciones era inequívoco y claro. Después de Auschwitz y los otros campos de exterminio, después de que Europa había demostrado su capacidad para el genocidio sistemático, los judíos no aceptarían más negaciones ni restricciones a su derecho de buscar refugio en su tierra ancestral. El mundo comenzaba a percibir la creación de un Estado judío no solo como legítima desde el punto de vista nacionalista,
sino como una reparación histórica necesaria y moralmente obligatoria por siglos de persecución que habían culminado en el Holocausto. La situación se volvió insostenible para el gobierno británico, que enfrentaba simultáneamente la resistencia armada judía, la oposición árabe persistente, las críticas internacionales por su política de refugiados y los enormes costos económicos del mantenimiento de una presencia militar masiva en Palestina. El Imperio Británico, devastado por la Guerra Mundial y en proceso de descolonización acelerada, ya no tenía la capacidad ni la voluntad política para mantener su presencia en una región que se había vuelto ingobernablemente conflictiva. En 1947, agotado política, económica y moralmente y sin capacidad para contener el conflicto escalante entre judíos y árabes palestinos, Reino Unido tomó la decisión histórica de trasladar el futuro de Palestina a manos de las Naciones Unidas recién creadas. Esta decisión marcó el fin del sistema de mandatos establecido después de la Primera Guerra Mundial y el reconocimiento implícito del fracaso de la administración imperial para resolver conflictos nacionalistas complejos. La ONU, enfrentada con su primer gran desafío como organización internacional, formó el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, UNSCOP, compuesto por representantes de países neutrales que no tenían intereses coloniales directos en la región. Después de una investigación exhaustiva que incluyó visitas a campos de refugiados judíos en Europa y testimonios de todas las partes involucradas, el comité propuso una solución drástica y controversial que cambiaría para siempre el mapa del Medio Oriente. La propuesta de UNSCOP era dividir el territorio del mandato palestino en dos estados independientes, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional debido a su importancia religiosa universal para judíos, cristianos y musulmanes. El plan de partición, aprobado por la Asamblea General de la ONU como Resolución 181 el 29 de noviembre de 1947, otorgaba aproximadamente el 55% del territorio a los judíos, a pesar de que constituían menos de un tercio de la población total en ese momento histórico. Esta aparente inequidad demográfica se justificaba por varias consideraciones. Las áreas asignadas al Estado judío incluían el desierto del Negev, que constituía casi la mitad del territorio, pero era mayormente inhabitable. Se esperaba que la inmigración judía masiva desde Europa equilibrara la demografía, y las áreas más fértiles y densamente pobladas fueron divididas de manera más equitativa entre ambos estados propuestos. La reacción a la propuesta de partición reveló las profundas divisiones que existían no solo entre judíos y árabes, sino también dentro de cada comunidad. La comunidad judía de Palestina aceptó la partición después de intensos debates internos y con reservas significativas. Para muchos sionistas, aceptar solo parte de la tierra de Israel histórica era un compromiso doloroso que contradecía sus aspiraciones maximalistas, pero la mayoría reconoció que era mejor tener un Estado judío pequeño que no tener Estado en absoluto. Los líderes sionistas pragmáticos, como David Ben-Gurión, vieron la partición como un primer paso hacia objetivos más amplios, esperando que el Estado judío pudiera expandirse en el futuro a través de la inmigración, el desarrollo económico y, si fuera necesario, la acción militar. Para ellos, la partición representaba el reconocimiento internacional del derecho judío a la autodeterminación y un paso decisivo hacia la soberanía nacional que había sido el objetivo del movimiento sionista desde sus inicios. En contraste absoluto, los líderes árabes y palestinos rechazaron la propuesta de partición de forma contundente, inequívoca y unánime.
Su oposición se basaba en múltiples argumentos que consideraban irrefutables. Consideraban profundamente injusto que se concediera tanto territorio a una población que ellos percibían como mayoritariamente inmigrante reciente, sin derechos históricos legítimos a la tierra. Temían legítimamente por el futuro de la población árabe que quedaría como minoría en el nuevo Estado judío propuesto, y rechazaban el principio mismo de que potencias extranjeras tuvieran derecho a dividir su tierra ancestral, sin su consentimiento. Para los árabes palestinos, la propuesta de partición representaba la consagración internacional de lo que consideraban una injusticia colonial histórica. Argumentaban que el hecho de que los judíos hubieran sido perseguidos en Europa no justificaba que los árabes palestinos, que no habían participado en esa persecución, tuvieran que pagar el precio cediendo su tierra. También expresaron legítimas preocupaciones sobre las intenciones expansionistas del movimiento sionista, citando declaraciones de líderes sionistas que hablaban de la partición como un primer paso hacia objetivos territoriales más amplios. La votación histórica del 29 de noviembre de 1947 en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un momento dramático que dividió al mundo. 33 países votaron a favor de la partición, 13 en contra y 10 se abstuvieron. Estados Unidos y la Unión Soviética, enemigos en la Guerra Fría emergente, votaron juntos a favor de la partición por razones diferentes, pero convergentes. La decisión fue celebrada jubilosamente por los judíos de Palestina y del mundo entero, que vieron en ella la culminación de 2 milenios de esperanza mesiánica y 50 años de trabajo político sionista. Simultáneamente, fue vivida como una traición imperdonable y una catástrofe por los árabes palestinos y los países árabes, que denunciaron la decisión como ilegítima e impuesta por potencias coloniales que buscaban resolver su propio problema judío a expensas del mundo árabe. Palestina oficialmente quedaba dividida en el papel de las resoluciones internacionales, pero la realidad sobre el terreno sería dramáticamente diferente de lo que los planificadores de la ONU habían imaginado. Tras la aprobación del Plan de Partición Internacional, la situación en Palestina se desmoronó rápida y violentamente, superando las peores pesadillas de quienes habían esperado una transición pacífica hacia la independencia de 2 estados. La administración británica en retirada, que tenía previsto completar su evacuación el 15 de mayo de 1948, evitó deliberadamente intervenir en los enfrentamientos entre judíos y árabes que se intensificaban diariamente, alegando que no tenía responsabilidad de implementar una decisión de la ONU que no había apoyado completamente. Esta abdicación de responsabilidad por parte de la potencia mandataria creó un vacío de autoridad que fue llenado por las milicias armadas de ambos lados. Estalló una guerra civil, no declarada oficialmente, que se caracterizó por emboscadas en carreteras, masacres de civiles, bombardeos de barrios residenciales y desplazamientos forzados que se volvieron cotidianos y sistemáticos en todo el territorio. Las principales carreteras que conectaban las ciudades se volvieron inseguras para cualquier viajero, y las ciudades mixtas, donde judíos y árabes habían convivido durante generaciones, se transformaron en campos de batalla urbanos. El Yishuv judío, que había utilizado los años del mandato para desarrollar instituciones protoestatales sofisticadas y fuerzas armadas bien organizadas, estaba considerablemente mejor preparado para esta confrontación militar que la sociedad palestina, que había perdido gran parte de su liderazgo durante la Gran Revuelta Árabe de 1936-1939. La Haganá,
Con aproximadamente 35.000 miembros entrenados, había evolucionado desde una fuerza de autodefensa local hasta convertirse en un ejército cuasi profesional con estructura de comando centralizada, inteligencia militar y capacidades de producción de armamento. Además de la Haganá, operaban organizaciones militares más pequeñas pero altamente efectivas, como el Irgun y Lehi, que habían perfeccionado tácticas de guerra urbana durante su campaña contra los británicos. Estas fuerzas disponían de arsenales considerables, muchos de ellos obtenidos a través de compras clandestinas en Europa, donaciones de simpatizantes internacionales y producción local en talleres secretos establecidos en kibutzim y asentamientos rurales. La superioridad organizacional judía se manifestó inmediatamente en la llamada Operación Nashon, una campaña sistemática para asegurar los territorios asignados al futuro Estado judío, según el plan de partición, y establecer corredores seguros entre las principales concentraciones de población judía. Las milicias sionistas, coordinando sus esfuerzos bajo un comando unificado que anticipaba la estructura del futuro ejército israelí, lanzaron ataques preventivos contra posiciones estratégicas árabes y tomaron control de rutas de comunicación vitales. Durante esta fase del conflicto, conocida por los historiadores como la Guerra Civil Palestina, las milicias judías utilizaron tácticas que combinaban operaciones militares convencionales con guerra psicológica diseñada para provocar el pánico entre la población civil árabe. En numerosas ocasiones, la captura de una ciudad o aldea árabe era precedida por bombardeos de mortero y campañas de propaganda que exageraban la fuerza de las fuerzas atacantes y amenazaban con represalias severas contra quienes resistieran. El evento más controvertido y traumático de este periodo ocurrió el 9 de abril de 1948 en la aldea de Deir Yassin, ubicada en las afueras occidentales de Jerusalén. Fuerzas combinadas del Irgun y Lehi atacaron esta comunidad rural que había mantenido un pacto de no agresión con los barrios judíos vecinos. Según testimonios de sobrevivientes y investigaciones posteriores, más de 100 aldeanos árabes, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados en circunstancias que permanecen disputadas hasta el día de hoy. Los líderes del Irgun y Lehi justificaron el ataque como una operación militar legítima contra una posición que podría ser utilizada para atacar el corredor judío hacia Jerusalén. Sin embargo, los relatos de la masacre, amplificados por la propaganda árabe, pero también confirmados por observadores neutrales, generaron pánico masivo entre la población árabe de toda Palestina. Miles de familias árabes, temiendo sufrir un destino similar, abandonaron sus hogares y se dirigieron hacia las ciudades más grandes o hacia los países árabes vecinos. En respuesta directa a Deir Yassin, milicias árabes atacaron un convoy médico judío en el monte Scopus en Jerusalén, matando a 78 doctores, enfermeras y pacientes en represalia sangrienta que demostró cómo la violencia alimentaba más violencia en un ciclo aparentemente interminable. Estos episodios de brutalidad mutua destruyeron cualquier posibilidad de coexistencia pacífica y radicalizaron a ambas sociedades, preparando el terreno para décadas de conflicto armado. Mientras tanto, cientos de miles de árabes palestinos comenzaban a huir desesperadamente o ser expulsados de sus hogares ancestrales, en lo que se convertiría en uno de los desplazamientos de población más masivos del siglo XX. Las causas de este éxodo masivo, conocido por los palestinos como la Nakba, catástrofe, han sido objeto de intenso debate histórico y político durante más de 7 décadas. Los historiadores israelíes tradicionales argumentaron durante décadas que la mayoría de los refugiados palestinos huyeron voluntariamente, siguiendo órdenes de los líderes árabes que prometían un retorno rápido después de la victoria militar árabe.
Esta narrativa, conocida como la teoría de las órdenes de evacuación, sostenía que las radios árabes habían instruido a los civiles palestinos a abandonar temporalmente sus hogares para facilitar las operaciones militares árabes. Sin embargo, investigaciones históricas más recientes, basadas en archivos militares israelíes desclasificados y testimonios orales palestinos, han demostrado que la realidad fue considerablemente más compleja y matizada. Mientras que algunos palestinos efectivamente huyeron debido al pánico, las amenazas de violencia y la expectativa de un retorno rápido, muchos otros fueron expulsados directamente por fuerzas militares judías como parte de estrategias deliberadas para alterar la demografía de las áreas destinadas al Estado judío. El Plan Dalet, elaborado por la Haganá en marzo de 1948, autorizaba explícitamente la destrucción de aldeas árabes y la expulsión de poblaciones hostiles que pudieran amenazar las líneas de comunicación judías o servir como bases para ataques árabes. Aunque el plan no ordenaba la expulsión sistemática de todos los árabes, creaba un marco legal y operacional que permitía a los comandantes locales tomar decisiones que frecuentemente resultaban en la evacuación forzada de comunidades enteras. Palestina se sumía en el caos absoluto y la anarquía total, donde la ley del más fuerte reemplazó cualquier pretensión de orden civil o protección de civiles. La partición cuidadosamente diseñada por los planificadores de la ONU ya no era una propuesta diplomática viable sobre papel, sino una guerra en pleno desarrollo sobre el terreno que estaba redibujando las fronteras con sangre y sufrimiento humano. Las ciudades mixtas como Haifa, Jaffa, Acre y Tiberíades se convirtieron en campos de batalla urbanos donde las comunidades que habían coexistido durante generaciones se enfrentaron en combates casa por casa. En Haifa, la población árabe de aproximadamente 70.000 personas fue reducida a solo unos pocos miles después de que las fuerzas de la Haganá capturaran la ciudad en abril de 1948. La mayoría huyó por mar hacia Líbano en condiciones desesperadas, abandonando propiedades, negocios y recuerdos de generaciones. El 14 de mayo de 1948, un día antes de la retirada oficial de las fuerzas británicas del territorio palestino, David Ben-Gurión, líder indiscutible del movimiento sionista y futuro primer ministro del nuevo Estado, proclamó solemnemente la creación del Estado de Israel en una ceremonia realizada en el Museo de Tel Aviv. En un acto breve pero cargado de simbolismo histórico trascendental que sería recordado como uno de los momentos más importantes del siglo XX, se leyeron fragmentos emotivos de la Declaración de Independencia israelí. Este documento fundacional hacía referencia tanto al derecho histórico milenario del pueblo judío a la tierra de Israel, basado en textos bíblicos y la presencia judía continua durante 2 milenios, como a las decisiones internacionales recientes que legitimaban su existencia estatal, específicamente la Declaración Balfour y la Resolución 181 de la ONU. La declaración también prometía garantizar completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes sin distinción de religión, raza o sexo, y extendía una mano de paz y buena vecindad a los estados árabes y sus poblaciones. En cuestión de pocas horas después de la proclamación, Estados Unidos se convirtió en el primer país en reconocer de facto al nuevo Estado israelí, seguido rápidamente por la Unión Soviética con reconocimiento de jure, otorgándole una legitimidad internacional inmediata y decisiva que superó las expectativas más optimistas de los líderes sionistas. Este consenso sin precedentes entre las dos superpotencias emergentes de la Guerra Fría reflejaba tanto consideraciones estratégicas como genuina simpatía internacional hacia los sobrevivientes del Holocausto.
Sin embargo, esa noche histórica que marcó el culminamiento de 50 años de trabajo político sionista no trajo celebración universal para todos los habitantes de la región. Los países árabes vecinos, Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak, que habían rechazado categóricamente el plan de partición de la ONU, consideraron la proclamación unilateral del Estado israelí como una agresión directa contra la población árabe palestina y una violación de sus derechos nacionales legítimos. Estos gobiernos árabes, bajo inmensa presión de sus poblaciones que exigían acción militar para defender a los palestinos, habían estado preparando durante meses una intervención militar coordinada que prometía arrojar a los judíos al mar y restablecer la soberanía árabe sobre toda Palestina. Las declaraciones belicosas de líderes como el rey Abdullah de Transjordania, que aspiraba a anexar Palestina a su reino, y del presidente egipcio, que prometió una guerra de exterminio, crearon un ambiente de confrontación total que hacía imposible cualquier solución negociada. Al día siguiente de la proclamación histórica de independencia, exactamente como habían prometido, los ejércitos regulares de 5 países árabes cruzaron simultáneamente las fronteras del territorio del antiguo mandato palestino, iniciando oficialmente lo que se conocería como la Primera Guerra Árabe-Israelí, o desde la perspectiva israelí, la Guerra de Independencia. Israel nacía literalmente en medio del fuego cruzado, la desconfianza mutua absoluta y el desplazamiento masivo de poblaciones civiles que huían de la violencia. El mapa cuidadosamente dibujado por los planificadores de las Naciones Unidas, con sus fronteras serpenteantes diseñadas para acomodar las realidades demográficas complejas de la región, ya no existía en la realidad sobre el terreno. El futuro territorial de la región sería redibujado definitivamente a través de la fuerza militar, creando nuevas realidades que perdurarían durante décadas y estableciendo precedentes para el uso de la guerra como instrumento de cambio territorial en el Medio Oriente. El 15 de mayo de 1948, al amanecer del día posterior a la proclamación histórica de Israel, 5 ejércitos árabes bien equipados y con experiencia militar reciente invadieron coordinadamente el nuevo Estado que tenía menos de 24 horas de existencia oficial. La invasión involucró aproximadamente 25.000 soldados árabes contra las fuerzas israelíes que inicialmente contaban con alrededor de 35.000 combatientes, muchos de ellos civiles movilizados apresuradamente sin entrenamiento militar formal. Lo que los líderes árabes habían concebido como una campaña militar rápida y decisiva para impedir la consolidación del Estado israelí y restaurar la soberanía árabe sobre toda Palestina, terminó convirtiéndose en una guerra prolongada, compleja y devastadora que duró oficialmente hasta los armisticios de 1949, pero cuyos ecos y consecuencias continúan resonando hasta el presente. La guerra se desarrolló en varias fases distintas, cada una caracterizada por cambios en el momentum militar y la iniciativa estratégica. Durante los primeros días y semanas, las fuerzas árabes lograron avances significativos en varios frentes, especialmente la Legión Árabe Jordana, considerada la más profesional de los ejércitos árabes, que capturó la ciudad vieja de Jerusalén y sitió los barrios judíos occidentales de la ciudad. El ejército egipcio avanzó hacia el norte a lo largo de la costa mediterránea, capturando Gaza y amenazando Tel Aviv, mientras que fuerzas sirias e iraquíes atacaron desde el norte y el este respectivamente. Durante estas primeras semanas críticas, la supervivencia misma del Estado israelí recién proclamado parecía estar en duda, y muchos observadores internacionales predijeron su rápida desaparición. Sin embargo, a pesar de su aparente desventaja inicial numérica y logística,
las fuerzas israelíes demostraron una capacidad notable de adaptación, reorganización y resistencia que sorprendió tanto a sus enemigos como a observadores neutrales. Varios factores contribuyeron a esta capacidad de supervivencia y eventual victoria que cambiaría completamente el balance de poder en el Medio Oriente. Primero, las fuerzas israelíes luchaban en su propio territorio con líneas de comunicación internas cortas, mientras que los ejércitos árabes operaban lejos de sus bases y enfrentaban problemas logísticos complejos. Segundo, la motivación israelí era existencial. Luchaban literalmente por su supervivencia nacional después del Holocausto, mientras que los ejércitos árabes tenían objetivos menos claros y a menudo contradictorios entre sí. Tercero, y quizás más importante, los israelíes lograron reorganizarse eficientemente durante las treguas negociadas por la ONU. Movilizar refuerzos civiles masivos a través de un sistema de conscripción universal y obtener armamento crucial del extranjero, especialmente de Checoslovaquia, que desafió el embargo de armas internacional para vender rifles, ametralladoras, municiones e incluso aviones de combate al nuevo Estado israelí. Las armas checoslovacas, irónicamente fabricadas en fábricas que habían producido armamento para la Wehrmacht nazi durante la ocupación alemana, llegaron en momentos críticos cuando las fuerzas israelíes enfrentaban escasez severa de municiones y equipo pesado. Estos envíos de armas, facilitados por la Unión Soviética que buscaba reducir la influencia británica en el Medio Oriente, proporcionaron a Israel la capacidad de pasar de la defensa a la ofensiva. Durante el conflicto prolongado, que incluyó varias treguas supervisadas por la ONU, que fueron utilizadas por ambos lados para reorganizarse y rearmarse, Israel no solo defendió exitosamente los territorios asignados originalmente por el plan de partición, sino que los amplió significativamente a través de una serie de operaciones militares exitosas que demostraron la superioridad táctica y organizacional de sus fuerzas. La Operación Dani, en julio de 1948, capturó las ciudades árabes de Lida y Ramle, resultando en la expulsión de aproximadamente 70.000 residentes árabes, que fueron forzados a caminar hacia territorio controlado por la Legión Árabe en condiciones desesperantes. La Operación Hiram, en octubre de 1948, conquistó toda la Galilea, incluyendo ciudades importantes como Nazaret, expandiendo significativamente el territorio bajo control israelí más allá de las fronteras del plan de partición. Al finalizar las hostilidades activas con la firma de los armisticios bilaterales en 1949, Israel había ocupado estratégicamente casi el 78% de Palestina histórica, un territorio considerablemente mayor que el 55% originalmente asignado por el plan de partición de la ONU. Esta expansión territorial no fue accidental, sino el resultado de una estrategia deliberada de aprovechamiento de las victorias militares para crear hechos sobre el terreno que serían difíciles de revertir en futuras negociaciones. Transjordania, bajo el liderazgo del rey Abdullah, que había mantenido contactos secretos con líderes sionistas antes de la guerra, se anexó formalmente Cisjordania, la margen occidental del río Jordán, y la proclamó parte integral del reino hachemita de Jordania. Egipto mantuvo el control administrativo de la Franja de Gaza, un territorio densamente poblado que se convertiría en un campo de refugiados permanente para palestinos desplazados. Más significativamente para el futuro del conflicto, no se materializó la creación del Estado palestino independiente que había sido contemplado en el plan de partición original de la ONU. El territorio destinado a este Estado fue dividido entre Israel, Jordania y Egipto, dejando a los palestinos sin un gobierno propio y dependientes de regímenes árabes que tenían sus propias prioridades nacionales.
Para los judíos de Israel y del mundo entero, la guerra representó una victoria fundacional casi milagrosa que validó el proyecto sionista y consolidó la existencia del Estado judío contra probabilidades aparentemente imposibles. La narrativa de David contra Goliat resonó profundamente en la conciencia judía e internacional, presentando a Israel como una democracia pequeña y vulnerable que había logrado sobrevivir contra una coalición de ejércitos árabes superiores numéricamente. Para los palestinos y el mundo árabe, la guerra significó el inicio traumático de lo que los palestinos llaman la Nakba, catástrofe, una tragedia nacional que definiría su identidad colectiva durante generaciones. Más de 700.000 palestinos, aproximadamente la mitad de la población árabe del mandato palestino, huyeron desesperadamente o fueron expulsados de sus hogares ancestrales durante el conflicto, convirtiéndose en refugiados permanentes sin derecho al retorno reconocido internacionalmente. Estos refugiados se establecieron en campos temporales en los países árabes vecinos, que se convertirían en asentamientos permanentes durante décadas. Los campos de refugiados en Líbano, Siria, Jordania y la Franja de Gaza se transformaron en símbolos vivientes de la injusticia palestina y centros de radicalización política que alimentarían futuras generaciones de resistencia armada. Los armisticios firmados en 1949 entre Israel y cada uno de los países árabes pusieron fin oficial a las hostilidades activas, pero deliberadamente no constituyeron tratados de paz permanentes. Establecieron líneas de armisticio que se convertirían en las fronteras de facto de Israel durante las próximas 2 décadas. Pero dejaron sin resolver las cuestiones fundamentales que habían causado el conflicto original. Lo que había comenzado como una lucha nacionalista por el control territorial se transformó en una herida abierta y sangrante en el corazón del Medio Oriente que perduraría durante generaciones, alimentando guerras subsecuentes, radicalización política y sufrimiento humano masivo. El conflicto árabe-israelí se había internacionalizado completamente, involucrando a las superpotencias de la Guerra Fría y convirtiéndose en uno de los puntos más volátiles del sistema internacional. La creación del Estado de Israel y la guerra devastadora de 1948-1949 dejaron un legado complejo y duradero que aún define completamente la política del Medio Oriente contemporáneo y las relaciones internacionales globales. Para el pueblo judío mundial, disperso durante 2 milenios y traumatizado recientemente por el Holocausto, Israel se convirtió en mucho más que un refugio seguro. Representaba la materialización de esperanzas mesiánicas, la restauración de la dignidad nacional y un símbolo poderoso de supervivencia y renacimiento después de la catástrofe europea. El nuevo Estado israelí inmediatamente se embarcó en campañas masivas de inmigración que duplicaron y triplicaron su población en pocos años. Cientos de miles de judíos llegaron desde la Europa destruida por la guerra, incluyendo sobrevivientes del Holocausto que buscaban comenzar nuevas vidas lejos de los lugares donde habían perdido a sus familias. En los años siguientes, también llegaron oleadas masivas de judíos desde países árabes donde enfrentaron represalias y expulsiones como consecuencia directa del conflicto árabe-israelí. Las comunidades judías milenarias de Irak, Yemen, Marruecos, Túnez, Libia y otros países árabes que habían existido desde mucho antes del surgimiento del Islam, fueron virtualmente eliminadas a través de presión gubernamental, violencia popular y políticas discriminatorias que hicieron imposible su continuidad en sus países de origen. Aproximadamente 850.000 judíos de países árabes emigraron a Israel durante las primeras 2 décadas de su existencia, creando un intercambio de poblaciones no planificado pero masivo que alteró permanentemente la demografía tanto de Israel como del mundo árabe.
Pero para los palestinos y gran parte del mundo árabe, la historia de 1948 fue diametralmente opuesta y profundamente traumática. La Nakba no fue simplemente una derrota militar temporal, sino el inicio de un exilio nacional que aún perdura generacionalmente y que ha definido la identidad palestina moderna. La mayoría de los refugiados palestinos nunca pudo regresar a sus hogares originales y sus descendientes, ahora numerando más de 5 millones de personas, siguen viviendo en campos de refugiados en Líbano, Siria, Jordania y los territorios palestinos. Su identidad nacional se consolidó precisamente en la pérdida territorial, la nostalgia por la patria perdida y la lucha persistente por el retorno a sus tierras ancestrales. La memoria de las aldeas destruidas, las casas abandonadas y la vida comunitaria perdida se transmitió oralmente de generación en generación, creando una cultura de resistencia y una determinación de preservar la identidad palestina a pesar de la dispersión geográfica. Las fronteras establecidas por los armisticios de 1949, conocidas como la Línea Verde, quedaron como las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel hasta la Guerra de los 6 Días, en 1967. Sin embargo, estas fronteras nunca fueron aceptadas como permanentes por ninguna de las partes involucradas. Los países árabes se negaron a reconocer la legitimidad de Israel dentro de cualquier frontera, mientras que muchos israelíes consideraban estas fronteras como temporales y potencialmente expandibles. No hubo solución negociada satisfactoria que abordara las causas fundamentales del conflicto, ni reconciliación duradera entre las partes enfrentadas que pudiera crear las bases para una paz sostenible. En lugar de ello, el conflicto árabe-israelí se internacionalizó progresivamente durante la Guerra Fría, con Israel alineándose gradualmente con Estados Unidos y los países árabes recibiendo apoyo de la Unión Soviética. Esta internacionalización del conflicto alimentó guerras posteriores devastadoras, incluyendo la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967, la Guerra del Yom Kippur en 1973 y las invasiones israelíes del Líbano en 1978 y 1982. Cada una de estas guerras expandió el círculo de violencia, involucró a más actores regionales e internacionales y creó nuevas injusticias y grivances que complicaron aún más la búsqueda de una solución pacífica. Mientras tanto, Jerusalén, dividida traumáticamente entre Israel y Jordania tras la guerra de 1948, se convirtió en símbolo permanente de disputa espiritual, nacional y política aparentemente irresoluble. La Ciudad Santa, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, permaneció físicamente dividida por alambres de púas y campos minados durante 19 años, con el Muro de los Lamentos bajo control jordano y los barrios judíos occidentales bajo soberanía israelí. Lo que había nacido en 1917 como una propuesta aparentemente beneficiosa para resolver el problema del antisemitismo europeo, la idea de crear un hogar nacional judío en Palestina, terminó generando otro conflicto con raíces igualmente profundas. Emociones más intensas y heridas que permanecen abiertas y sangrantes hasta la actualidad. La tragedia del conflicto israelo-palestino es que ambos pueblos tienen reclamos nacionales legítimos sobre la misma tierra. Ambos han sufrido injusticias históricas reales y ambos siguen atrapados en narrativas victimarias que dificultan el reconocimiento mutuo y la empatía compartida. La historia de la creación del Estado de Israel no puede contarse honestamente en términos simplistas de bien contra mal, víctimas contra agresores o justos contra injustos. Es una narrativa extraordinariamente compleja, tejida con sueños ancestrales legítimos de ambos pueblos,
decisiones políticas controvertidas tomadas por múltiples actores, tragedias humanas inmensas que afectaron a todas las comunidades involucradas y realidades geopolíticas aparentemente irreconciliables que persisten sobre el terreno. Es simultáneamente el relato épico de un pueblo que buscaba desesperadamente un refugio seguro tras siglos de persecución sistemática que culminaron en el genocidio más organizado de la historia humana, y la tragedia de otro pueblo que perdió su patria, su continuidad demográfica y su autodeterminación nacional en el proceso histórico de creación de ese refugio. Ambos reclamos nacionales son profundamente reales y están enraizados en conexiones históricas, religiosas y culturales auténticas con la tierra. Ambas memorias colectivas están saturadas de trauma, pérdida, injusticia que han sido transmitidos intergeneracionalmente. Y ambos pueblos siguen atrapados existencialmente en una lucha aparentemente interminable por reconocimiento internacional, seguridad nacional y justicia histórica que parece excluir mutuamente las aspiraciones del otro. Comprender cómo se creó Israel, las fuerzas históricas que convergieron, las decisiones políticas que se tomaron, los intereses que se persiguieron y las tragedias que se desataron, no implica automáticamente justificar o condenar a ninguna de las partes involucradas. Más bien, requiere mirar de frente un capítulo histórico extraordinariamente complejo que cambió el mundo contemporáneo para siempre y cuyos efectos continúan resonando en la política internacional actual. Porque esta no es solamente una historia del pasado remoto que puede ser archivada en libros de historia, sino una herida viva que sigue sangrando en la conciencia global, alimentando conflictos actuales y desafiando los mejores esfuerzos de diplomáticos, políticos y activistas por la paz que han trabajado durante décadas para encontrar una solución justa y sostenible. Si algo enseña esta historia extraordinariamente compleja, es que las soluciones impuestas unilateralmente desde el exterior, sin diálogo genuino entre las partes afectadas, ni consideración equitativa de las necesidades y aspiraciones de todos los involucrados, pueden sembrar décadas de conflicto intergeneracional, radicalización mutua y sufrimiento humano masivo. También demuestra que la dignidad nacional de un pueblo no puede construirse legítimamente sobre la base del sufrimiento sistemático, la expulsión o la negación de los derechos de otro pueblo. La paz verdadera, justa y duradera en Tierra Santa solo será posible cuando ambos pueblos y sus líderes políticos encuentren la sabiduría y el coraje para reconocer la legitimidad de las aspiraciones nacionales mutuas, cuando la historia deje de ser utilizada como un campo de batalla ideológico para justificar injusticias presentes, y cuando se convierta en un terreno común para el entendimiento mutuo, la empatía compartida y la construcción de un futuro que garantice la dignidad, la seguridad y la autodeterminación para todos los habitantes de esta tierra sagrada. Si este análisis histórico profundo y multifacético te ha resultado esclarecedor y te ha ayudado a comprender mejor uno de los conflictos más complejos y duraderos del mundo moderno, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte futuros análisis, y compartir este contenido con quienes crees que también necesitan comprender estas realidades históricas complejas que siguen influyendo en la política internacional contemporánea. Déjanos en los comentarios qué otros temas históricos controversiales te gustaría que analicemos con esta misma profundidad, objetividad y respeto por múltiples perspectivas. Tu engagement nos ayuda a seguir produciendo contenido educativo de alta calidad que contribuye al entendimiento internacional y al diálogo constructivo sobre temas difíciles. Recuerda que conocer el pasado
es fundamental para entender el presente y construir un futuro mejor para todos. Hasta el próximo análisis histórico que cambiará tu perspectiva del mundo y te ayudará a ser un ciudadano global más informado y empático.